profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, por su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi corazón te adora, Dios,
tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Después de esta hermosa alabanza, seguimos con el tiempo del culto dominical. Muchas gracias por permitirnos otra vez más estar junto a ti en armonía y poder seguirnos congregando a pesar de las dificultades que hemos tenido en este tiempo. Recuerda, cada miércoles a las 8 de la noche nos hemos estado reuniendo fielmente para orar, compartir motivo de oración, gratitud y así permanecer unidos, cumpliendo con el propósito del Señor en vía Zoom todos los miércoles a las 8 de la noche en nuestra reunión de oración. Por el grupo de WhatsApp hemos estado dejando los links para que nos conectemos miércoles y te invito para que seas parte de esto. También hoy vamos con la parte final del libro de Santiago. Hemos tenido un recorrido muy bueno por Santiago y hoy en el capítulo 5 de Santiago vamos a terminar este hermoso libro con las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Y hoy le toca el turno a mi hermano, un hermano muy querido por nosotros, Joel Ducasa, para que nos enseñe lo que Dios tiene hoy para mostrarnos en este espectacular libro de Santiago. Así que los dejo con Joel para el estudio dominical. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Feliz día del amor y la amistad. Espero que la estén pasando súper bien con su familia desde sus hogares. Que tenga un tiempo en el cual Dios esté hablando de su vida día tras día. Que durante toda esta serie que hemos tenido de Santiago, espero que hayan puesto en práctica la palabra de Dios. Hoy es el último capítulo. Y antes de iniciar, es interesante, me llama la atención recordar los últimos 4 capítulos y es interesante ver cómo Dios va desarrollando un tema y va hablando a nuestra vida de cosas que quizás nos pasan día a día y cómo la palabra de Dios puede ser práctica en nuestra vida, pero quizás la dejamos pasar de largo y hacemos lo que nosotros queremos y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces estoy muy feliz por estar con ustedes el día de hoy. Y para compartir el capítulo 5 vamos a ir desarrollándolo juntos. Y bueno, vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo, Dios hablando a mi vida, a tu vida. Y que Él desarrolle el propósito que Él quiera, de la forma que Él quiera en cada una de nuestra vida. ¿Está bien? Oramos. Amado Dios, Señor, nuevamente gracias por la oportunidad que nos permites de escuchar nuevamente tu palabra. Gracias por la iglesia de Refugio de Gracia, por cada uno de los miembros, Señor, cada una de las personas que está escuchando la lección de hoy, Señor, la lección que tú hablaste, que hablas a mi vida, la lección que hablas al corazón de cada uno de ellos, al corazón de las personas que estaban viviendo esto en este momento, Señor. Y gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, pero lo más importante es ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de entrar en el capítulo 5, me gustaría poder dar un resumen súper rápido de lo que fue la carta de Santiago del capítulo 1 al capítulo 4, para entrar de una vez en contexto del capítulo 5, ¿ok? Entonces sí, vemos que la carta dice que los destinatarios son los que se encuentran en la dispersión. Y son en este momento la iglesia que está siendo perseguida, que se relata en el capítulo 8, versículo 1 de Hechos. La primera persecución que se le da a la iglesia. Y la palabra de la dispersión es interesante porque es la que se utiliza la semilla para esparcirse alrededor de todo el campo. Y me llama mucho la atención que Dios utiliza estas circunstancias para su propósito. No es que Dios la provoca. Eso hay algo que tener muy claro. Es que Dios no provoca la maldad o daño, sino
que Dios utiliza las circunstancias para su propósito. Ya Él tiene el conocimiento absolutamente de todo. Eso es algo que también tenemos que tener muy claro. Y bueno, en el capítulo 1 estamos hablando de soportar la prueba con paciencia. Esa palabra upomone, que significa literalmente permanecer debajo. En el capítulo 1 vimos la diferencia entre tentación y prueba, ¿cierto? Y debemos huir de las tentaciones y permanecer en las pruebas de las cuales Dios espera que nosotros como cristianos aprobemos. Y es la virtud de perseverar ante circunstancias adversas. En aquel tiempo se le daba ese nombre a las plantas que podían sobrevivir en el desierto. Y por eso me llama mucho la atención esta palabra paciencia, que viene la palabra upomone, que significa, como ya dijimos, permanecer debajo, aguardando ahí el propósito y lo que quiere trabajar Dios en el corazón de cada uno de nosotros. En el capítulo 2 vimos la justificación por medio de la fe y no de las obras. Ojo, es muy importante recordar que es muy cierto que no somos salvos por medio de las obras, somos salvos por medio de la fe. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 10, voy a buscarlo rápidamente para que vean que es cierto que no somos salvos por medio de obras, pero Dios preparó obras de antemano, como miren lo que dice el capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En el capítulo 2 hablamos de que somos justificados por la fe y Dios preparó obras de antemano para la vida de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos en esas obras ya preparadas por Él. En el capítulo 3 vimos la lengua y el poder que tiene ella y lo cuidadoso que debemos ser. Ahí con nuestro hermano Ricardo estuvimos hablando sobre el capítulo 3, la lengua y la sabiduría que viene de lo alto, y no la sabiduría de nuestro corazón, sino la sabiduría de Dios. El capítulo 4 que estuvimos hablando la semana pasada con John es la amistad con el mundo. Y muy interesante este tema por la razón de que cuando Santiago en este momento está escribiendo, aquí el medio hermano de Jesús, habla no específicamente de las personas. No habla como que tú no puedes ser amigo de las personas, sino que no seas amigo de las prácticas de las personas de este mundo. ¿Qué quiero decir? Dios nos llama a ser luz, ¿cierto? Por eso dice que Jesús anduvo con pecadores y publicando, y las personas lo criticaban mucho por eso, pero nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros debemos ser luz alrededor de todas las personas. Tú como creyente, yo como creyente, Jesús nos llama a una cosa, a ser de bendición para todas las personas. Y cuando habla de este tema de la amistad con el mundo, habla de las prácticas del mundo. Las prácticas que no le agradan a Dios, las prácticas que van en contra de la sabiduría de Dios. Y por eso Jesús, los evangelios, nos llama a ser luz. Y recordar algo, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es algo que hubo en nuestra vida y en la vida de todas las personas. No importa el pecado que sea, Dios lo perdona. Y bueno, en el capítulo 5, ya entrando viendo lo que dice el capítulo 5, vamos a dividirlo en dos secciones del capítulo 5, versículos del 1 al 6 y versículos del 7 al 20. Del versículo 1 al versículo 6, Santiago va a hacer un paréntesis. Y va a ser un paréntesis de juicio a los ricos. Y vamos a leerlo antes de poder empezar desarrollando. Mira, y se ve muy claro cuando inicia el paréntesis. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho
testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en el deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Por qué Santiago en este momento hace un paréntesis a los ricos? Porque en este momento de la persecución a la iglesia, las personas de una buena economía, estaban siendo opresores de los creyentes perseguidos. Están abusando de las circunstancias de las cuales estaban pasando estos momentos los creyentes. Dice Santiago, interrumpe su tema para dirigirse a los ricos que tantos problemas trajeron a los creyentes dispersos. Debemos entender que las escrituras no condenan las riquezas, sino la maldad, la mala actitud que tienen en las que poseen. Y eso es un tema muy interesante, porque si vamos a ver lo que Santiago realmente quería hablar, no es que condena a los ricos por ser ricos, sino condena la actitud que había en el corazón de cada una de esas personas de buena economía. Eso a los ricos. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 17 y 19. Y para que podamos entender un poco más esto, mira lo que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y es muy claro lo que dice la palabra de Dios. No está condenando al rico por ser rico, sino la actitud que hay en su corazón con las demás personas. Y hay que recordar las características de esto en el momento de los creyentes perseguidos, ya que habían que por consecuencia de la persecución, ellos eran personas totalmente pobres, porque tuvieron que haber salido huyendo de su ciudad a causa de la persecución. Habían perdido su casa y su trabajo. Eran totalmente despreciados, ya que los judíos no recibían a los cristianos. Eran abusados, ya que solo le daban trabajo los explotadores, aprovechándose de su situación. Y eran ignorantes. ¿Por qué decimos que eran ignorantes? Ya que al poco tiempo que tenían de ser creyentes, por culpa de la persecución, ellos tuvieron que alejarse de los apóstoles que sí se quedaron en la ciudad de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Se alejaron de los apóstoles y de sus enseñanzas. Y eso es lo que podemos ver en el capítulo en el versículo del 1 al 6, el juicio que hace Santiago por culpa de los opresores. Entonces, ahora en el capítulo del 7 al 22, Santiago va a seguir con todo relacionado del capítulo 1 al capítulo 5. Va a ser ya las conclusiones, las exhortaciones finales. Y él va a hablar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo debe ser nuestra actitud de espera con relación a este tema. Y dice que, miren lo que dice, sé que aquí faltan 13 versículos, me gustaría poder leerlos para poder entrar en tema. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y ahora aquí Santiago hace unas preguntas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros, entre vosotros, se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que él que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago va, como ya dijimos, da las exhortaciones finales, y la verdad es que podríamos hablar mucho sobre esta última sección del capítulo de Santiago. Hay muchas cosas que podríamos desarrollar, pero en este momento a mí me gustaría enfocarme en 2 temas principales que encontramos en este versículo, y la vamos a dividir en 2 secciones, A y B. Dice, la A, frente a la venida de Jesucristo, del capítulo 5, del versículo 7 al 12, y frente al pecado entre hermanos y sus consecuencias, del capítulo 13 al versículo 20. Y es muy interesante lo que vemos en la primera sección, frente a la venida de Jesucristo, porque Santiago nos lo escribe de esta manera en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Y cuando habla de esta palabra paciencia, habla de no es la misma que vimos en el capítulo 1 de la palabra upomone, sino que en este momento ahora el escritor está hablando de la paciencia, que la palabra es macrotunia. ¿A qué hace referencia esta palabra macrotunia? Dice largura de ánimo. Es la actitud de soportar la tardanza, de sobrellevar los sufrimientos sin resentimiento ni venganza. No se refiere a la actitud frente a los sufrimientos, sino más bien frente a las personas causaban tales sufrimientos. Y aquí yo tengo un cuadro sobre las divisiones de la palabra upomone y macrotunia. ¿Por qué quiero hablar específicamente de la diferencia de estas dos? Porque así podemos entender mejor qué es lo que quiere hablar Dios en esta parte a nuestros corazones, con referente a la actitud que debemos tener a la espera de la venida de Jesucristo. Y la palabra upomone, como ya dijimos, significa permanecer abajo. La palabra macrotunia significa largura de ánimo. Sinónimo de upomone puede ser perseverancia, y sinónimo de macrotunia puede ser tolerancia. El origen de la palabra upomone son frutos de la prueba, como ya hablamos. Es lo que hacemos, que permanecemos abajo de las pruebas que Dios pone en nuestra vida.
Y la macrotunia es cuando hablas en Gálatas del fruto del Espíritu Santo. Ven que en Gálatas habla los frutos del Espíritu Santo, el amor, paz, bondad, y habla de la palabra paciencia. Es esta paciencia la que está hablando, la paciencia, macrotunia. La aplicación de la palabra opomone para soportar circunstancias adversas, pero esta palabra macrotunia para soportar a las personas. Sé que suena quizás un poco duro, es soportar a las personas, pero lo que realmente quiere hablarnos aquí el escritor, quiere hablar Dios a nuestra vida, son que muchas veces hay personas que quizás nos sacan de la paciencia, pero no es específicamente de las personas que nosotros nos debemos enfocar, sino en nosotros mismos, en nuestro corazón, en lo que muchas veces nosotros le pedimos paciencia. Nosotros pedimos paciencia, pero no queremos que las otras personas nos tengan paciencia. Eso es lo que quiero referirme en este momento. Las características de la palabra upomone no es atributo de Dios. No es un atributo de Dios. Dios no está bajo circunstancias adversas. Eso es algo muy interesante. Pero la palabra macrotunia sí es un atributo de Dios. Cuando habla de la paciencia, que Dios es paciente, es el atributo de Dios. Pero la otra palabra opomone no aplica a Dios, porque Dios no está bajo circunstancias, Dios no está bajo prueba, porque Dios es el soberano absolutamente de todo lo creado. Entonces, para entender este momento, cuando Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa paciencia que nosotros debemos tener con todas las personas a nuestro alrededor. Dice que hasta la venida del Señor, que marca el fin del sufrimiento. La venida del Señor marca el final de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda tristeza. Es el fin de todo, de toda maldad, de todo pecado. La venida indica que esta palabra es personal y se utilizaba para referirse a un monarca cuando visitaba una ciudad. Y es esa esperanza que nosotros tenemos como cristianos, de que algún día, no sabemos cuándo, el Señor sí lo sabe, de que algún día Cristo va a venir por su iglesia. Y nosotros debemos estar preparados para ese día. Debemos estar en paciencia. Y esa es la actitud con la cual nosotros, la palabra de Dios lo dice, esperar con paciencia la venida del Señor. Y aprovechar cada momento que tenemos para poder predicar el evangelio a las personas. No sé por qué agarrar esto. Para predicar el evangelio a las personas, a nuestros familiares, a las personas que tenemos alrededor. Porque yo sé, y estoy seguro que cada uno de nosotros, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, nuestros vecinos, tenemos personas que no conocen del Señor. Y nosotros podemos ser ese instrumento utilizado por Dios para que esas personas conozcan a Jesús. Y qué lindo es cuando realmente podemos ser ese instrumento utilizado por Dios. Es una analogía muy interesante, la del instrumento utilizado por Dios. Y por último vamos a hablar de esta sección que dice frente al pecado entre hermanos y sus consecuencias, del versículo 13 al versículo 20. Y Santiago va a hacer algunas preguntas, ¿para qué? Para que nosotros podamos analizar las circunstancias de nuestra vida. Y miren lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Y me llama mucho la atención que en la pregunta que hace, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como nosotros como creyentes, menospreciamos el poder de la oración. Estoy leyendo un libro que se llama La oración, ¿hace alguna diferencia? Y este libro habla sobre
la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Dios utiliza la oración para que nosotros podamos reflejar lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué lo digo? Porque Dios ya tiene el conocimiento total de lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce absolutamente cada circunstancia. Entonces, ¿por qué es muy importante orar? Bueno, primeramente porque vemos el ejemplo clarísimo de Jesús en los evangelios, que Jesús tenía una dependencia total del Padre. ¿Y cuánto más nosotros lo necesitamos? Y muchas veces despreciamos la oración. Entonces, este es un llamado de atención que hace Santiago a la iglesia. Y le dice, si hay algún afligido, que sí que lo había, aflicción en este momento de la historia por la persecución que había, oren, oremos, Dios nos escucha. Dios todo el momento nos escucha. Y Él quiere que nosotros tengamos ese tiempo de intimidad con Él. Quizás estando en el auto, quizás mientras cocinamos, quizás mientras estudiamos, que tengamos todo el tiempo presente a nuestro Dios. Y también Jesús nos da ese ejemplo de tener un momento totalmente para Dios, de separar en el día y solamente a dedicarnos a poder tener ese tiempo de oración con Dios. Y nuevamente lo repito, como cristianos muchas veces despreciamos el poder que tiene la oración para nosotros. Y como hermanos, orar. Por último, ya de lo más habla de los pecados de entre hermanos. Y me llama mucho la atención también de que dice en el último, vamos a leer el último versículo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros como iglesia debemos reflejar el amor de Dios, dejar a un lado el juicio, los prejuicios, señalar a las personas, porque el único que puede hacer juicio es Dios. Y nosotros muchas veces queremos actuar como Dios. Dios nos llama a dar amor. Dios nos llama a ser misericordioso con la persona, a tener compasión con las personas. Y Jesús fue un claro ejemplo de demostrar amor a todas las personas. Y por eso yo creo que Santiago en la última parte del capítulo 5 habla de los ricos, de la opresión que ellos tenían. ¿Y qué le dice Santiago a los creyentes? Oren y muestren amor a todas las personas. Muestren amor. Así las personas verán que hay algo diferente. Y ese algo diferente es Cristo. Hoy en día es así. Hay muchas cosas que están pasando alrededor de todo el mundo. Muchas personas sufriendo, muchas personas con miedo, muchas personas con temor. Y este es el momento en donde la iglesia debe ser valiente y demostrar amor a las personas, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme que cuando nosotros estemos encaminados en el propósito de Dios, va a haber una transformación en nuestro corazón, y eso va a hacer que por medio de nuestro testimonio muchas personas conozcan de Dios. Entonces yo espero que este libro realmente haya sido bendición para tu vida, y que no solamente sea conocimiento de que bueno, ya estudiamos la carta de Santiago, no, sino que realmente cada punto que hayamos aprendido durante estas 5 semanas realmente la podemos poner en práctica. Realmente la podemos poner en práctica en cosas pequeñas, cosas grandes también de nuestra vida, y cada momento tener la presencia de Dios en nuestra vida. Por último, ya me gustaría poder orar y aunque pudiéramos seguir hablando durante mucho tiempo este libro de Santiago, desde mi punto de vista estos son los puntos más importantes en el cual Dios quiere hablar a nuestros corazones, y a tu corazón y al corazón de cada una de las personas de la iglesia. Así que vamos a orar, y agradeciendo también el tiempo que pudiste compartir con nosotros. Sí, oramos.
Amado Dios, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque tú nos das la libertad de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder escuchar tu voz, de poder escuchar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ser diligentes con cada una de las cosas que hagamos. Ayúdame a entender que no hay nada, absolutamente nada más importante que vivir una vida para ti, Señor, que reflejar cada día a ti, Señor. Mi Dios, muchas gracias por la iglesia Refugio de Gracia, por cada una de las personas que están, Señor, que podamos ser de instrumento y que por medio de nuestro testimonio, Señor, muchas personas te conozcan, que es lo que queremos, Señor, que sea una iglesia que refleje tu amor, compasión y misericordia. Gracias a Dios nuevamente por todo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, espero realmente que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, cualquier pregunta, estamos a la hora. Dios te bendiga y espero que te encuentres muy, muy, muy bien desde tu hogar. Nos vemos. Muchas gracias, Joel, por esta hermosa palabra que nos has compartido hoy de Santiago capítulo 5. Y antes de despedirnos, recalcamos el versículo 7 de Santiago que dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En momentos difíciles, sin importar las circunstancias, debemos de confiar y esperar en el Señor, sabiendo de que Él no tarda su promesa, sino de que Él espera el momento preciso para que su obra se cumpla. Así que, hermanos y queridos amigos, antes de despedirme, un abrazo cordial y les leo el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Animémonos los unos a los otros y recordemos de que después de la tormenta sale el sol nuevamente. Bendiciones. Thank you.